Ya discutimos en el video anterior dos dimensiones del libro, su dimensión de objeto y su dimensión de medio de comunicación. La postura que está a favor de rayar los libros es una postura que privilegia la dimensión comunicativa del libro por encima de su dimensión objetual o de objeto. Ahora, esto no implica que estemos haciendo una apología de rayar o intervenir cualquier tipo de libro de manera indiscriminada, sobre todo si tiene un valor histórico importante. Por ejemplo, si es una primera edición o hay una edición muy escasa o es muy antigua. Más bien, de lo que estamos hablando es de intervenir lo que Mortimer Adler llama ediciones de trabajo o libros de trabajo. Son impresiones o ediciones más económicas que tú adquieres con el fin de involucrarte de manera activa intelectualmente con el contenido del libro. Y lo haces a través de, en opinión de Adler, intervenir el libro, escribir sobre él, anotarlo. Esta es una forma de plantarle cara al autor o la autora y de alguna manera engancharte, decirle a este autor o a esta autora, voy a tomarme muy en serio lo que tienes que decirme a través del texto y voy a darle mi involucramiento intelectual más alto posible a través de esta intervención. Hay varias maneras de escribir sobre los libros. La más básica, la más obvia y la más inmediata es la de literalmente rayar el libro, y para esto Mortimer Adler tiene varios consejos o varias sugerencias que hacer. Voy a mostrarte en este video esas sugerencias específicas. Vamos a ver el nivel más inmediato y más directo y más obvio para intervenir el libro, que es rayarlo. Y lo vamos a ver con un ejemplar muy particular para que sea algo más práctico. Tú puedes ir siguiendo el ejercicio con un libro específico que quieras intervenir. Recuerda, estos son ediciones de trabajo. En este caso estoy usando un libro que se llama La muerte de la cultura letrada, de Alberto Vital, un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Letras. Y con este libro, que es un pequeño ensayo, voy a hacer una lectura inspeccional rápida, física, con el libro, y te voy a mostrar a través de esta lectura los diferentes consejos que Mortimer Adler da para intervenir los libros. Comencemos. Cuando yo rayo los libros, me gusta utilizar un lápiz. En este caso, este es el lápiz que uso exclusivamente para libros. Es un lápiz mecánico de 0.5. Me gusta el lápiz porque cometo errores cuando subrayo libros y me gusta poder borrarlos, corregirlos, hacer nuevas acotaciones, nuevas relecturas, ¿no? Entonces prefiero el lápiz. Me parece que es suficiente para hacer las marcas sobre el libro, y por eso es que no utilizo una pluma, ¿no? Me parece un método un poco más sucio de trabajo. Em, ¿Qué recomienda Adler? Bueno, Adler recomienda en el contenido del libro hacer varios tipos de marcas. La primera es, evidentemente, el subrayado y el encerrar páginas. Em, por ejemplo, bueno, aquí ya tengo ya varias anotaciones, ya ves que ya está trabajado el libro. Este es el índice, se compone de un prólogo y 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, más la bibliografía. ¿De qué crees que habla el libro con base en el nombre del libro y el índice? Habla de algo bastante rudo, una declaración fuerte, a mi parecer, que es la de la muerte de algo. La muerte aquí yo la pretendo entender, así a juzgar a grandes rasgos el título, como una especie de analogía de la decadencia o del peligro de desaparición. ¿De qué cosa? Una cosa que él llama cultura letrada. ¿Qué es eso? Pues vamos a tratar de investigarlo a través del libro. ¿Qué información nos da el índice? Digamos, ignorando un poquito las notas. Tiene un prólogo. ¿Qué dirá? No sabemos, ahorita lo vemos. Un capítulo llamado Realidad y Representación. Son dos conceptos, podemos verlos como conceptos clave. Luego, procedimientos, temas y negociaciones de las culturas. Aquí hay un plural interesante. Procedimientos del juicio en las culturas, otra vez plural. Y aquí en este caso, otro tema en particular, juicio. Primero era aquí temas, negociaciones, y acá es juicio. Discurso contra discurso, y luego 5 consecuencias del abandono de la cultura letrada. Suena que en estos capítulos está el desarrollo argumentativo, y acá ya es una especie de cierre que
enfatiza, digamos, como una advertencia, ¿no? Me parece, a manera de advertencia, que podemos perder, al parecer, ¿no? Si hacemos este abandono. Ok, bueno, volviendo un poco a Adler y con esto en mente, lo primero es, el subrayado es algo básico, obvio, que tal vez tú ya haces, lo haces no sé qué tan bien, o que tan bien te sientas haciéndolo. El propósito del subrayado es evidentemente resaltar pasajes importantes en la página, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo solamente dos que hacen referencia a la anécdota que el autor está contando para iniciar el libro. Dice que visitó Machu Picchu en 2006 y que quería comprar un libro que tuviera un poema de Pablo Neruda al respecto. Preguntó en Cusco y luego no solo no había un ejemplar del libro, sino que no había una librería. Subrayé esto de acá que me parece que es como una suerte de consecuencia, ¿no? El hecho de que no haya una sola librería en Cusco es una especie de evidencia que, anecdotaria si quieres, no anecdotaria, anecdótica si quieres. eh, y esto de acá suena ya a una especie de conclusión, ¿no? Menos bibliotecas, menos lectores. Estos subrayados me parece que muestran, digamos, lo más importante de esta página. Ese es el propósito del subrayado, ¿no? Resaltar lo importante. Si resaltas toda la página, tal vez hay un problema allí de jerarquización. Una buena equilibrio de subrayado hablará bien de la importancia o de tu capacidad para resaltar solamente las cosas más importantes de una página, ¿no? El prólogo es bastante breve, como te puedes dar cuenta. Aquí hay varias palabras encerradas en pequeños óvalos o circulitos que me parecen importantes, no tanto como términos conceptuales, sino para hacer una interpretación. Yo las encerré porque me parecen palabras bastante fuertes, devastación y catástrofe. Me parecen palabras, no sé si entenderlas, esto es una pregunta interpretativa, ¿no? Si entenderlas como, digamos, algo superlativo que el autor está tratando como de enfatizar un problema que le parece bastante grave y por eso utiliza este vocabulario, o más bien está tratando simplemente de ser efectista, no lo sé, es una pregunta que me estoy haciendo. También incluso por eso pongo aquí un signo de interrogación. ¿Por qué eligió la palabra devastación? También estoy encerrando algo que el mismo autor hace en este texto, que lo hace bastante bien y bastante frecuente, que es enlistar sus argumentos, los puntos importantes, ¿no? El mismo autor dice que va a elaborar tres argumentos generales, tres tensiones que tiene la cultura letrada, que son inherentes al parecer, el mundo contemporáneo y su relación con la cultura letrada. Y aquí estoy poniendo una nota que me va a recordar que va a ser una generalización, porque está diciendo que no se concentra en América Latina, a pesar de que parte de un caso anecdótico, que es el caso de que no hay librerías en Cusco, al menos en 2006 cuando él fue, y según su experiencia. Pero no va a utilizar el caso de América Latina, sino que va a hablar de el mundo contemporáneo. Lo que significa eso, pues es algo que habrá que ver, ¿no? Pero el chiste es que aquí va a ser una generalización. Esto por eso hago esta anotación. Esta es otra cosa que Adler dice. Cuando tú pones un texto a un lado es para sintetizar, para hacer una pregunta, para recordarte algo en el futuro, ¿no? Hay otra marca que Adler te recomienda que es el de la raya vertical. Si no vas a subrayar todo un párrafo completo, puedes poner una raya para indicar que este párrafo es importante. ¿Por qué es importante? En mi opinión, que lo hice fue porque aquí te pone los tres puntos clave de su argumentación. Dice que hay tres tensiones inherentes a la relación entre cultura letrada y mundo contemporáneo, y son estas tres. Entonces, a partir de aquí yo voy a tratar de hacer algunas interpretaciones. Luego, al final del prólogo, también hace una enumeración del último capítulo. Dice que va a proponer 5 áreas en las que perder la cultura letrada es una catástrofe. O sea, está, digamos, otra vez volviendo a ser bastante enfático en que la pérdida de la cultura letrada tiene consecuencias profundas, ¿no? Entonces ya vimos algunas marcas. ¿Cuáles son? Es subrayar pasajes importantes, encerrar en círculo tanto términos conceptuales como
eh, palabras que te parezcan importantes para la interpretación, en este caso fue aquí. También el autor a veces propone que tú numeres aquí en el margen. Si el autor no hubiera puesto estos números, nosotros hubiéramos podido ponerlos acá, ¿no? 1, 2, 3, aquí al margen. Aquí el autor está haciendo, digamos, ese trabajo ya de decirte, te voy a dar estos argumentos, 1, 2, 3, ¿no? Pero hay veces que en el texto no vienen numerados, entonces conviene que tú lo hagas para poder seguir el hilo argumentativo. Subrayados, encerrar en círculos, palabras importantes para la interpretación o conceptos relevantes. Utilizar líneas verticales para destacar párrafos de una página. Hacer notas al margen para hacer pequeños resúmenes o anotaciones de interpretación de un texto. Son las cosas que hasta ahorita estamos viendo, ¿no? Básicamente con esto ya estás casi listo, ¿eh? Por ejemplo, aquí otra línea vertical que es donde está haciendo preguntas relevantes. Y luego aquí en la definición inicial habla de 3 ámbitos que luego él llama una tríada. ¿Qué es la tríada? Para el autor es la cultura letrada, la cultura popular y la cultura mediática. Estos sí ya son conceptos, ya son términos que yo tengo que entender muy bien cómo los define el autor para poder interpretar correctamente el ensayo, ¿no? Entonces, este círculo, este encierre de la frase, sí se refiere esta vez a de un término importante. Aquí hace una definición de cultura y no solo hago la línea vertical, sino que encierro el párrafo completo, que me parece que es, de hecho yo le pondría un asterisco. El asterisco es otro signo que Mortimer Adler te dice que utilices y además te dice que incluso dobles la esquina de la página, cosa que voy a hacer también con el fin de... Para que pueda... El asterisco que indica y el doblez que indica. El asterisco indica que estás ante algo sumamente relevante para el argumento general del libro. Y el doblez simplemente lo haces para poder acceder a esos puntos relevantes de manera más rápida, ¿no? Cuando está cerrado el libro y lo dejas ahí un tiempo, vuelves a él, quieres acceder rápido a los puntos más relevantes de la obra, los dobleces te van a indicar dónde están esos puntos. Abro aquí, como no veo aquí el asterisco, que aquí bien podría estar, lo pongo, le doy la vuelta a la página y veo que está de este lado. ¿Por qué es tan relevante? Pues porque es una definición de cultura. Y como está hablando de la cultura letrada y te está diciendo que se compone o que se puede entender en relación con la cultura popular y la mediática, pues esto es muy importante para entender qué significa, ¿no? Comienza ya después a elaborar alrededor de algunos aspectos que él considera importantes. Yo no lo subrayé, letra y práctica, arte y ciencia. eh, por ejemplo, habla de la relación entre arte, ciencia y cultura letrada con el ejemplo de Da Vinci. Habla del conócete a ti mismo, desde el griego hasta Foucault. Habla de que hay una tensión entre la realidad y su regulación, una forma de poder, la relación entre poder y letra. Aquí, esto de poder igual a letra es una síntesis en mi nota al margen de lo que estoy subrayando acá, que me parece que es lo más importante de esta página, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otro asterisco que yo creo que es muy importante. En este capítulo habla de la idea de diálogo, incluso utiliza el ejemplo de René Descartes como un ejemplo dialógico. A mí eso me pareció una forma muy abusiva de entender el diálogo y por eso puse una nota más bien crítica, pero otra vez podría estar equivocado y pues tendría que regresar a hacer una lectura más cuidadosa, ¿no? Pero en principio, que las meditaciones sean bueno, el discurso del método sea un diálogo, me parece una manera demasiado extender el concepto de diálogo mucho, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante, en mi opinión, que es la cultura letrada aspira al control y gobierno de la sociedad. Otra vez la relación entre la letra y el poder. Hay varias cosas que quiero anotar sobre el contenido. Estoy doblando la página para seguir el consejo de Adler. Esta oración es muy curiosa porque es un verbo activo, o sea, el sujeto de esta oración es la cultura letrada y le está adjudicando la capacidad de accionar
Te está diciendo que la cultura letrada tiene una aspiración. ¿Y cuál es esa aspiración? El control. Como si la cultura fuera una persona, un agente o un sujeto capaz de tener aspiraciones y una de las cuales fuera el control político, ¿no? Es extraño cómo está redactado, pero bueno, lo estoy marcando porque le está caracterizando y porque va a introducir también el concepto o el problema de la tensión entre la libertad que te da la cultura letrada, adquirir la capacidad de leer libros y dialogar con grandes pensadores a través de los textos, y la idea de poder regular a la sociedad. Por ejemplo, la cultura jurídica, evidentemente las leyes, las constituciones están en el texto y la interpretación del texto es muy importante. Entonces son dos funciones específicas que cumplen las cosas escritas, ¿no? Y acá habla de la crisis de la cultura letrada, y este es el tercer argumento más importante, porque además hace un resumen. El autor tiene, digamos, la consideración de enlistar varios puntos importantes, y esto me parece lo más importante del libro, como la condensación más fuerte de sus argumentos, ¿no? Son 12 puntos específicos, y sobre los cuales también va a compararlos con la cultura mediática. Aquí tengo algunas notas específicas sobre acuerdos y desacuerdos que tengo con el autor en esta primera lectura. Y ya empiezo a hablar de las consecuencias, ¿no? Espero que este ejemplo te haya servido como un primer acercamiento, pero otra vez, es sumamente fácil, ¿no? O sea, es algo a lo que seguramente estás acostumbrada o acostumbrado y no tendrás mayor problema. Las em, recomendaciones de Adler son, en resumen, subrayar las oraciones importantes, poner líneas verticales en los párrafos que sean más relevantes o para enfatizar todavía más algún subrayado, utilizar asteriscos o estrellas en los argumentos críticos. Él habla incluso de hasta 10 o 20, dependiendo del libro que estés leyendo. Este libro es muy pequeño, entonces no va a tener 20 argumentos más importantes, tenía 3, 4, tal vez 5. em, pero los asteriscos y el doblez en las esquinas funcionan para eso, ¿no? Poner números en los márgenes que pueden indicar páginas hacia otros lugares donde haya una comunicación conceptual o haya un hilo argumentativo, si quieres que se siga. Utilizar números que indiquen la argumentación, ¿no? Una secuencia de ideas que están conectadas, que forman en un argumento. En este caso, el autor es bastante enumerativo, entonces él mismo lo hace, pero en otros libros puede que no sea el caso, entonces te tocará a ti como lector o lectora hacer ese trabajo. Encerrar palabras clave en círculos o, en mi caso, palabras que son, considero yo, importantes para la interpretación del argumento, y poner notas al margen para hacer resúmenes de los párrafos o de las páginas, para hacerle preguntas al texto, para poner algunas notas críticas o de dudas que tengas, etcétera, ¿no? Ahora, además de los, digamos, anotaciones clásicas de subrayar, encerrar, poner líneas y notas en los libros, Mortimer Adler recomienda hacer otras cosas importantes. La primera es, y que me parece interesante, es tres cosas. La primera, en la página inicial, la página de cortesía inicial, te recomienda que tú escribas el resumen de lo que trata el libro en lo general. Esta primera pregunta, si recuerdas el video sobre lectura analítica, ¿de qué trata el libro en lo general? Escribir ese resumen en la primera página de cortesía, o en la primera página en blanco que aparece en el libro, allí. En la última página, él recomienda, en este artículo que escribió How to Mark a Book, recomienda que tú escribas tu propio índice personal del autor. Yo lo extendí en el índice general, pero podremos hacerlo eh, como un índice nuevo, específico para ti, del argumento. Y la tercera cosa es utilizar hojas sueltas. Te recomiendo hacerlo cuando o bien te quedas sin espacio o bien te falta algo y quieres integrarlo en el libro. Evidentemente te sirven para guardar. Él recomienda que también sean mucho más pequeñas que las páginas, que no se sobresalgan demasiado porque van a dificultar que trabajes con el libro. Entonces,
Mi índice yo lo escribiría en esta ficha bibliográfica y lo pondría en la parte posterior del libro. Este es mi índice conceptual general. Lo voy a poner aquí atrás. Esta es la técnica más básica, más directa de trabajo intelectual con un libro. ¿Ok? Entonces, y puedes regresar en el futuro a él, ver el resumen que hiciste sobre de qué trata el libro en su conjunto, el trabajo que hiciste con el índice, los diferentes puntos relevantes del libro que están bien marcados, así como si lo vas hojeando, las notas ya sea críticas, interpretativas o de resumen de la argumentación del autor y los resaltados a través de subrayados y encerrados, ¿no? Y si también consideras adecuado notas específicas extras para poder acceder a los puntos argumentativos o tener tu propia estructura del argumento del libro, ¿no? Esta es una primera manera en la que tú puedes trabajar directamente con un libro físico. Evidentemente, trabajar con un libro digital es similar, entre comillas, sobre todo destacando prácticamente que tienes el subrayado, que tienes algunas aplicaciones que te dejan crear marcadores de páginas, estos llamados bookmarks, que puedes utilizar para destacar las páginas con los argumentos más importantes y también puedes hacer en muchas aplicaciones comentarios, añadir texto específico. Espero que esto te haya servido. Es la primera, en la siguiente vamos a ver algunas formas más avanzadas y el ejemplo que también te haya sido útil. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.